Pues Juanma, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Charlalería. Gracias de nuevo por haberte puesto en contacto con nosotros para acudir a la charlalería. Hemos empezado la segunda temporada con un capítulo que la verdad que me parece muy interesante y además por la función que tú haces siempre, que es la de ayudar. Y gracias, Juanma. No, gracias a vosotros. Yo ya sabes que a mí me encanta estar aquí, echar un rato y Es hablar con mutuo, es vosotros. mutuo, es mutuo. La verdad, es la segunda vez que viene Juanma ya es un veterano del Y grupo. no lo va a ser la última. No, hombre, espero que no. Espero que no. La Bueno, verdad que siempre me divierto mucho contigo con los podcasts. Aporta un montón, tío. La verdad que me agrada mucho siempre. Y luego también tengo, aparte de la novedad de la segunda temporada, tengo a una nueva compañera, Juni, que está por aquí. Juni, muchas gracias por... ha mejorado mucho el Mucho, programa, ¿eh? mucho, mucho. A ver, no te iba a decir que era difícil, pero es que Juni, aparte de que es muy grande Ay, gracias, gracias. como persona es muy grande, muy Muchas auténtica. gracias. Una tía súper guay. Además de eso, poco con la cara que yo tengo. Ah, no, yo no te llevo yo ahora. Compensa, Por eso. compensa. Vamos a Compensa. dejarlo ahí. Juni, muchas Nada. gracias por Gracias prestarte a a estar vosotros. conmigo aquí. La verdad que cuando me llamaste me dijiste, oye, Te quiero. mira que eso de que tengo una idea y tal. A mí me Y hace mucha ilusión y gracias a ti por darme esta y nada, sobre todo encantado. conocer gente así maravillosa como Juanma, Estupendo. que Juanma es psicólogo, también es profesor de psicología en la Universidad de Granada. Sin embargo, lo que más le gusta a Juanma es ayudar, ¿no? Bueno, Y dentro del campo de psicología es psicólogo en situaciones de emergencia y catástrofe, ayuda a personas en momentos muy críticos y también ayuda a personas individualmente y colectivamente en grupos. Bueno, y Juanma ofreciendo sus conocimientos a instituciones como la Guardia Civil, ¿no? Y también y así saber tratar a momentos muy críticos, situaciones muy duras, ¿no? Siempre está presente, y ya sea en conferencias, cursos, escribiendo manuales de psicología. Juanma, no te quedas ahí, también escribes este libro que vamos a presentar hoy y bueno, háblanos un poco, cuéntanos. pues no sé si ya lo has dicho tú todo, ¿no? Vamos, todo lo que dices es un poco la consecuencia de ser psicólogo. Si eres psicólogo y te gusta tu profesión, y yo tengo el problema de que me gusta mi profesión mucho, hombre, ¿dónde más te vas a sentir útil que en las situaciones donde más te necesita la gente, que es cuando está sufriendo, ¿no? Cuando tiene una pérdida, cuando no sabe cómo va a seguir su vida, cuando piensa que el mundo se ha detenido, cuando se hace esa pregunta de ¿por qué a mí? Y entonces yo, afortunadamente para mí, desafortunadamente para esta ciudad, pues hubo un gran accidente de avión y yo me presenté y dije en qué puedo ayudar. Y descubrí que, a pesar de que yo he trabajado en muchos campos de la psicología, desde la psicología organizacional, con menores maltratados, con ancianos, dando clases, donde más, siempre lo digo, donde no cobro y sin embargo me siento más psicólogo es en la psicología en emergencia, y siempre voy asustado, ¿eh? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Sí, sobre todo más que me voy a encontrar es, ¿voy a estar a la altura? ¿Le voy a servir para algo a esa persona? Porque claro, yo normalmente empiezo diciéndole, sé que lo que menos necesitas es un psicólogo. Ahora lo que necesitas es que alguien te devuelva lo que tenías. Pero bueno, en lo que medida que te pueda ayudar, y la forma de ayudar es simplemente escuchar, de primera escuchar. Juanma, tú, como has dicho, te has dedicado siempre a la psicología, has escrito varios manuales de Ujú. psicología, también has escrito libros de psicología para niños, en adolescentes, para mayores, en asistencia social. Pero ahora tú te has atrevido y has salido de tu zona de confort. Sales de tu zona de confort, no escribes manuales de psicología, que es tu base, y te vas y te atreves a escribir una novela. Llueve sobre Inchaurrondo. Em, ¿Cómo surge, claro, cómo surge la idea de crear
esa novela? Vamos a ver. Esa no es mi primera novela, es la tercera. Yo siempre, yo soy lector y siempre he sentido una fascinación y un respeto tremendo por aquellos escritores que hacen novelas históricas. Me parece lo más difícil y lo más bonito, ¿no? Me encanta. Siempre decía, joder, si yo pudiera escribir una cosa así. Hace un par de años tuve la ocurrencia de que había un tema que me gustaba, que era el desastre anual, y yo no soy historiador, por lo tanto no pretendo que sea una novela histórica ni un manual de historia. Yo lo que me interesa como psicólogo es esa historia pequeña, la historia de cada uno, la Individual, historia ¿no? Esa historia individual. Y además La persona. emocional, personal. ¿Qué puede sentir un soldado que está con un calor tremendo, que se tiene que beber sus propias orinas y que sabe que no va a volver a ver a ¿Qué sus siente? familiares, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Y qué siente la familia que está en la península y que no sabe, simplemente tiene noticias de que aquí se está montando, en África se está montando una que no vea? Y entonces, bueno, pues me atreví a hacer una pequeña novela. Cuando terminé, pues claro, escribir una novela histórica significa empaparte de Muchas historia, fuentes, necesitas leer muchas fuentes, sí. muchas fuentes, Y escuchar a mucha contrastar gente. mucho. Es verdad que luego la información leen unos dicen unos datos, te va el otro ¿y cuál de los dos? Pero eso es lo bueno de la novela. Te permite elegir. Cuando a mí, eso pasa muchísimo, que en una fuente te dicen se suicidó y en otro te dicen salió en la defensa. Y tú dices, bueno, ¿qué me interesa más para la novela? ¿Cuál me quedo, ¿Qué es qué más me llega? novelesco? Sí. Sí. Y entonces Ese ahí gancho. Crear. te permite el lujo de decir, oiga, mire usted, yo no soy un historiador ni esto es Yo un recopilo libro de historia. información. Puedo poner lo que puedo inventarme. Mezclar esa ficción Sí. con esa realidad ¿Y qué me y interesa? Porque sacarle el además jugo. muchas veces digo, es que algo inventado puede ser mucho más atrayente y Algo puede captar real. más, ¿no? A la gente. Eso pasa mucho en publicidad, ¿no? Sí, que- No le des un dato, oiga, mire usted, el tabaco mata, no. Dígale usted, si le das un beso a una persona fumadora es como darle un lengüetazo a un cenicero. Eso fue una campaña publicitaria. Sí, sí, Es más verdad. impactante. Y fue más impactante, fíjate. En la realidad, sí. Entonces, la novela te permite eso, te permite decir, oye, yo quiero que esta parte de la historia se conozca y quiero que impacte. Después de esas novelas, bueno, pues me enteré, en ese recoger información, me entero de otra situación en el mismo desastre anual, que es la defensa de la fábrica de harina, donde había un montón de guardias civiles. Y entonces le pido a mi amigo Paco Hormida, guardia civil, teniente de la Guardia Civil, que nos conocemos de hace muchos años, oye, hazme el prólogo. Él ya me había hecho un pequeño capítulo de una experiencia suya para uno de los manuales de psicología. Él me hace el prólogo y en esas conversaciones que tenemos me habla me dice, bueno, yo tengo muchas cosas que contar. Él se tragó todos esos años de plomo en el norte. Él era del GAR, de hecho fue... Cuando hablamos de los años de plomo, nos referimos a las épocas malas donde en el País Vasco ETA mataban a diario Eso es. a un policía, a un guardia civil, a un Militares, político, sí. a un juez, constantemente. Sí. Y donde ellos luchaban constantemente junto con la Policía Nacional Sí. y tal para que aquello se acabara. Entonces él empieza a decirme que hay muchas historias que merecerían y me habla de la Madame. La Madame es una espía que solamente la identidad de ella Sí. la conocen 3 personas. 3 Ya. personas. Entre ellos Paco. La llamaban la madame. Sí. En la Madame porque era francesa. Claro, nosotros La en la dama, novela, ¿no? la Madame como suena un muy poco mal. más- sí, un poco Y entonces más, la hemos cambiado por más la vulgar. dama. La Por dama. La dama. Vive aún. Vive en Francia. De hecho, hace poco le llevaron una novela y ella dijo, oye, no me podrán identificar por la novela. Porque todavía tiene miedo. Claro. Claro, ella vive con Y eso. fíjate que claro, empieza a contarme y yo le digo, Paco, esto es una novela. Claro, porque Paco te cuenta su vivencia, ¿no? Claro, y Claro, me tú cuenta eras las vivencia- cosas que había persona. hecho esta mujer. De cómo hace esta mujer en la lucha contra, En la lucha contra contra- ETA. Durante su- Que además la hace por despecho. Es decir, esta mujer está casada con un español, pero tiene un amante francés que mata a ETA.
Y entonces ella, en conversaciones, conocía a Paco y le dice, oye, si puedo ayudar en algo para acabar con esta gente, dímelo. Y entonces eso empieza a ser una Urge. colaboración, donde ella demuestra que, bueno, es un crack, es un crack. Pero claro, cuando yo empiezo a hacer esa novela con Paco, esto hay que contextualizarlo. ¿Dónde lo contextualizamos? Pues en la operación en la que más participó ella, que fue en la operación Broma Queso. Broma porque empieza el Día de los Santos Inocentes y Queso porque acaba en Francia. Y cuando yo empiezo a ver fuentes y a ver lo que pasó, le digo, Paco, esta novela no puede ser solo de la dama. Aquí no hay una heroína, hay muchos héroes y muchas heroínas. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el libro aparece, los guardias civiles utilizaban a sus propias mujeres e hijos para poder acercarse a los etarras. Como tapadera, utilizarlo Sí, como sí, tapadera, como porque al si no fuego. te muerden, te queman los No, propios... claro, es que no es lo mismo ver pasear a dos hombres que te miran a ver Efectivamente. pasear Una mujer. a una pareja con un cochecito donde va tu crío, ¿no? Claro, Porque- para despistar. Efectivamente, Claro. porque sí que es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad utilizan métodos de investigación, pero los propios etarras las Los- personas, los malos, cuando van a hacer algo, utilizan también sus propias medidas de Sí, seguridad. para sí, que sí, sí, puedan- sí. Efectivamente, para evitar, porque ellos saben que puede estar detrás la policía, entonces ellos utilizan propias medidas de seguridad, utilizan el término que es contravigilancia, es decir, Ujú. ellos, dos personas se dirigen a un punto, es decir, los dos malos se dirigen a un punto, Tienen- pero tienen a otro enfrente mirando a ver vigilando quién hace los mismos movimientos. quién se acerca. Eso Sí. es. Gestos como dar vuelta a la rotonda Sí, o sí, pararse en un tienen como- escaparate a ver qué persona se para X metros también. Es decir, todo localizado y pues con la familia utilizaban a la familia. Sí, sí. Para, Para ¿por qué? poder- Porque si tú ves una familia, ves a una familia de Dice un guiri, de carrito. extranjeros. Fíjate lo Efectivamente. que significa eso. Estás poniendo a tu mujer y a tu hijo en una situación donde se van a acercar a dos personas que no han dudado en matar gente y que probablemente lleven una pistola oculta, ¿no? Y lo hacen pues para conseguir acabar con algo que no les beneficia a ellos, nos beneficiaba a todos. A España entera. A todos. y se unía un poco. Vale. Entonces, claro, yo tomo conciencia de que esa novela, aparte de ser una novela, es una forma de demostrar mi gratitud, Un homenaje un a, A todo homenaje el mundo a que toda sabe- esa gente que se a sacrificó. esos Sacrificó, guardias sí. civiles anónimos, Ujú, a esas familias ujú. y a la sociedad vasca que vivía muy reprimida en ese aspecto. La sociedad vasca está clarísimo que, bueno, que había parte que creía en el movimiento, que creía en la independencia, pero mucha lo que hacía era simplemente sobrevivir, Sí. con miedo además. miedo Miedo. por lo que pasaba. Mm. No, Juanma, ¿y el nombre? Elegiste el nombre Llueve sobre Inchaurrón. Sí, vamos a ver. El nombre. Mira, las novelas, yo lo que he descubierto con la novela es que uno empieza con una idea de lo que va a ser la novela y Termina- va variando constantemente. Lo mismo que se te van ocurriendo un principio y un final que cambian. Porque de pronto se te ocurre o descubres algo o Otra alguien idea. te dice, oye, ¿y esto? O lees algo nuevo que dice, esto tengo que incluirlo. Eso con la última que he escrito me ha pasado muchísimo. Camino en el que va variando dependiendo. Entonces, bueno, se iba a llamar La Dama, luego se iba a llamar Cazar a ETA, pero al final, viendo ese ambiente que había de tristeza, de miedo, de cómo vivían dentro de Inchaurrondo sin salir. Luego yo he estado en Inchaurrondo visitándolo y aquello ves la parte antigua, te empiezan a explicar y la verdad es que tú dices, joder, aquí lo pasaron mal, Pena canuta, que hayan ¿eh? sufrido. Aquello se llamaba Fuerte Apache. Chorrondo es un pueblo, un barrio es de un barrio de San Sebastián, pero lo que hace mención es al cuartel de la Guardia Civil. La casa cuartel que tenían se donde llama vivían. La casa cuartel de Incharrondo, que es donde se gestó la mayoría de las operaciones que Que se llueve hicieron. por el. Llueve es esa imagen de tristeza, De de día plomizo, de gris. No es el hecho de llover, sino emocional, ¿no? A nivel sí, emocional. Llueve sobre Incharrondo. Es de pena, de llanto, Sí, de efectivamente. esa sensación de día Efectivamente. lluvioso, de tristeza. Pues por eso surge. Sí, oye, Era una apuesta, ¿eh? Porque ten en cuenta que el nombre Inchaurrondo es muy conflictivo.
Hay Por- gente que, sabéis que, bueno, se acusó de que en Ichaurrondo, pues que se hacían barbaridades, que luego se ha demostrado que no, pero que le costó barbaridades se refiere por parte de de la Fuerza y Guardia Cuerpos de Seguridad. Civil, que Y que tenían decían como un- que, bueno, que cuando entraban los etarras, que si los maltrataban. Bueno, es un pequeño spoiler. Hay un. Es verdad que en el libro pues, se mezcla ficción y realidad o Mm. lo que fuese. Pero la ficción casi es realidad, ¿eh? Son cosas que me han contado a nivel personal. Sí. Yo le he Pues- dado mejor un poquito de... Hay una escena Sí. en la que tienen a. Spoiler, si alguien quiere silenciar, spoiler. Claro. Spoiler. Que no se enteren. silencio. Detienen a una... Detienen a uno de la Cale Borroca y Mm. claro, el de la Cale Borroca se envalentona, me chacurra, le llama chacurra, Sí, que es una sí. forma despectiva de llamarle a Perro, los perro, perros sí, sí. en catalán, en Vasco. vasco. En vasco. Y claro, el niño al final le mete un tipo de presión, ¿no? Y con esa presión el niño al final Confiesa. pues, confiesa. Y claro, el niño dice, pues yo pensaba que me iba a pegar y le dicen, es que no te vamos a pegar, si no hace falta. La inteligencia, el modo de trabajo que tenían en ese momento no era necesario utilizar mano sexual. dura y en la época de la democracia tampoco era necesaria. Entonces coge al final y el niño pues exigen que le pegue para no quedar como un soplón. O sea que Claro, el niño pégame para eso decir- es, Sí, sí. para decir, he salido Pégame. con la cara morada Me han porque pegado. cuando efectivamente cuando salga a la calle decir, oye, me Pero han me he detenido. resistido y tal, ¿no? Y el otro, Efectivamente. lo que decía es verdad que hasta muchas veces no cuando decían es que vosotros le pegáis, no decían es falso, porque esa fama hacía que el que entrara ya entrara asustado, con lo cual se facilitaba, ¿no? Nada más que hacía falta decirle dos palabras, ¿no? Claro, ya le eso metían me miedo. eso me lo han contado muchos guardias civiles, ¿no? Que muchas veces el simple hecho de ir y decirle, oye, Pegan. que estamos aquí solos. Eso. Sí. que Eso te- hacía ya que la persona, como tenía la fama, dice, pero al final era una estrategia. Sí, a ver, también era una forma que tenían ellos de trabajar, ¿no? Además de. También en el libro habla del cambio que existe en la Guardia Civil, de cómo se trabajaba, que luego se crea el grupo especial, cómo El se. GAR. Y cuál era la idea de cómo recopilar información, porque era la forma más óptima Más de eficaz. detener. Claro, porque es que no había. Era muy complicado. Era muy complicado. Entre No, el miedo. vamos a ver, el hecho de enfrentarse a ETA hizo que la Guardia Civil pasara de ser una guardia que se dedicaba a cosas menores en lo que serán los pueblos, a tener que convertirse en la élite contra el terrorismo. Y eso fue un paso muy importante. Se convirtieron, de hecho, yo creo que sigue siendo de las policías mejor formadas en ese sentido, y la prueba está en que aquí viene mucha gente. Yo hace poco estuve en Logroño, en el CAE, haciendo un curso. Allí había policías iraquíes, había jordanos, había gente del FBI y había gendarmes franceses que se estaban. El CAE es el centro de alto estudio, educativo puede ser, sí. En sí, Logroño. en Logroño, sí. Y claro, yo estaba en un curso que era para diplomáticos, y nosotros íbamos vestidos normal y veías a los otros vestidos y decías, ¿este de dónde es? Y veías la bandera y tal. Y son gente que viene aquí a que A lo formarse. preparen. A que se formarse. formen aquí Sí, con los sí, españoles. vienen a, Sí, sí, a a que le formarse aquí, formen. sí, sí, sí. Es que no te puedo imaginar el nivel que tienen tenemos ahí la- esta sí. gente del CAE, vamos, son tremendos. Sí, sí, sí. Juanma, según va leyendo el libro, ¿sientes rabia, sientes tristeza, sientes impotencia? Ese sentimiento de... Claro, porque Pues- eso es como te metes dentro del libro Y y sientes te da ese todo coraje, eso. macho. Dice, tú que te han contado todo eso, ¿tú cómo lo gestionas, tío? Pues mira, casi no hay que gestionarlo, porque a mí lo que me interesaba era precisamente meterme mucho en ese papel, Sentirlo. sentirlo, sentir que soy el teniente de la Guardia Civil que acaba de ver cómo han matado a un compañero suyo y que tiene que coger un teléfono y llamar a los padres. Y entonces a mí me interesaba Todo se llegase. sin llegar a identificarme, pero en eso tengo una ventaja. En psicología en emergencia Claro. tenemos que empatizar, pero no identificarnos, porque es tremendo, ¿no? Identificarse, entonces te viene abajo. Y en ese sentido ya tengo un bagaje. Y lo que he ido haciendo ha sido eso precisamente, empatizar mucho, meterme, decir, a ver, ¿cómo me Que lo has hecho sentiría? a propósito, Sí, quieres sí, sentir lo sí, que es sí, ese sí, dolor, sí. lo que han sentido ese momento. Y sobre todo preguntarme, ¿y yo qué
haría y cómo me sentiría. Y Pues eso, duro. eso es lo que da un poco, creo, de autenticidad. Lo mismo que Paco me iba contando cosas, Paco escribía capítulos y yo lo que hacía un poco era convertir todos esos datos que me daba Paco en conversaciones, por ejemplo. Cómo decir, mira, esto Generar el ocurrió y diálogo. decir, Sí, que bueno, ¿y sea cómo lo un- meto en una Eso conversación? es, ese diálogo. Intentar que natural. fuera un diálogo pues como el que Que tenemos, estamos haciendo no ahora. un diálogo inventado novelesco, no, del día a día. Sí, Y si hay más que decir cotidiano. hostias, pues se dice Sí. hostias. Sí, que sea muy natural todo y que Eso cree es. una conversación. Acercarte, eso es lo que hace que te acerque. Porque, claro, uno de los ejemplos que tú dices es cuando describe el asesinato de un compañero, que van para allá, o al paso de un convoy, o los propios adolescentes que sufren también ese acoso Sí, en el colegio. en el colegio. Pero algo. Eso es real, ¿eh? Eso me lo cuenta el hijo de un guardia civil, que actualmente es guardia civil. Y me cuenta cómo ellos vivieron eso. Y la verdad es que dices, Es duro, ¿eh? sí. Sí. Y fíjate lo que tiene que ser para un padre, saber que tu hijo tiene que ir al colegio escoltado por coches de la Guardia Civil en una furgoneta y que además cuando se bajan, enfrente del colegio están poniendo chacurras, están diciendo hijos de tal y Que cual te van a y te tienes lesionar. que comer eso. Por eso esa sensación de impotencia, porque son niños, ¿qué culpa tienen ellos? A ver, vamos, mira, te compro que vaya en contra de la fuerza de seguridad, porque lo que tú quieras. Pero niño, Ya. Bueno, daño posible eso que fue, puedan causar. vamos a ver, Sí. ETA en un momento determinado se da cuenta que matando solamente a gente de la Guardia Civil, policía o Políticos. jueces, no llega a lo que es el terror. Y Por lo entonces que- hay un cambio y entonces deciden que no solo van a matar a esta gente, sino también a sus familiares porque es la forma de que haya más terror. El primer caso es el de Antonio y Hortensia, que le llamaron los novios de Cádiz, porque los dos eran de la provincia de Cádiz, y lo asesinan una noche de Reyes. Ese mismo día habían hecho público que se habían prometido y se habían entregado la alianza. Salen de una discoteca y los matan. Hortensia es la primera civil, salvo un niño pequeño que pero había sido un colateral. Aquí no, aquí se cargan a Hortensia queriendo cargarse a Hortensia Adrede, en el hacerle coche daño. con Antonio porque quieren dar ese mensaje. No Ese vamos a matar a vosotros, vamos a matar a los vuestra seres familia, queridos. a claro, vuestros hijos. generar ese terror en la propia sociedad que Que se creó, de verdad, sí. se sintió así. Además, indigna también, aparte de lo de los niños, el ejemplo que sufrían un tendero, un ferretero que tenía, Ujú. cómo sufre esa presión por un gesto nimio, cómo le hacen el vacío y al final el miedo hace que cierre, que eche las chapas y se tenga que ir, siempre con una excusa detrás. Él no cuenta el motivo real, es otro spoiler, perdón. Sí. Pero es otro motivo real. Mira, había un caso, porque yo lo que hago es muchas veces cambiar, pues un ferretero en vez de tal. A mí me contaban un caso de un guardia civil que decía, estoy harto de decirle a fulanito, que era un fontanero, que ha venido a mi casa varias veces, que no diga que trabaja para un guardia civil, porque como lo siga diciendo, tarde o temprano decirle, tú fíjate hasta qué punto se llegaba, ¿no? Llegan de su Y oficio. había tiendas en las que le decían a la mujer que llegaban a comprar, le No decían, digas vete a que- comprar a otro sitio porque ya me han puesto, ya me han avisado. ¿Entiendes? Entonces, es que era Vivir muy... eso tenía que ser muy... Eso fueron años y años, ¿eh? Claro, así aparece el síndrome del norte, Sí. que es una patología que estaba muy relacionada con el estrés tal, que se decía, era cuando ya el guardia civil, el policía, sacaba la pistola en medio de la calle porque pensaba que alguien lo Inercia, seguía. sin darse Y cuenta era para proteger. esa depresión, ansiedad, estrés. El miedo. Y hubieron muchos profesionales que tuvieron que darle de baja porque es que cayeron en ese síndrome, ¿no? Sí. Para ponernos en contexto, no sé, dudo que gente lo sepa, pero bueno, ETA era un grupo terrorista que nace en España en el 59, aproximadamente. Según sus ideales, buscaban crear un Estado independiente del Estado español, que fuese un Estado vasco parlante y nacionalsocialista. Querían unificar 7 territorios que se encuentran históricamente y que se conocen como el País Vasco español y el País Vasco francés. En España, en el norte de España, y en Francia, en la parte suroeste. Y para lograr su objetivo,
lo que hacían eran cometer atentados para crear ese terror, creaban ese secuestro para crear ese terror y financiarse levemente, y con las extorsiones y también algún tipo de atraco, que era lo que hacían poder financiarse económicamente. Sí. Era uno de sus objetivos. El problema de ETA es que llega un momento en que muere Franco, porque a todo lo que tú has dicho hay que añadirle que ETA surge como una respuesta antifranquista, antidictatorial. Pero de buena primera muere Franco y entonces va a haber una democracia. ¿Qué pasa? Pues que había una serie de personajes que ya se habían acostumbrado a vivir de eso. Que no podía. Entonces vivían a través de la extorsión y tal, se habían acostumbrado a hacer, no tenían otra cosa, y entonces tienen que buscarse otro motivo para que ETA siga viva. Y el otro motivo es que, aunque entremos en una democracia, va a ser una democracia que, bueno, fíjate que viene de Juan Carlos, que lo ha elegido el mismo Franco, con lo cual va a ser una democracia falsa. Y de buena primera también empiezan a decir, bueno, y no, ya es que no solo nos movemos por eso, es que queremos la independencia, pero además una independencia que empiezan a coger Navarra, que es verdad que en Navarra hay un grupo importante de gente que casi son vascos, pero hay otra parte que dicen, joder, es que nosotros fuimos el reino de Navarra, no tenemos nada que ver con ellos. Y también está el famoso País Vasco francés, que tú dices, bueno, pero los franceses de esas zonas quieren ser independientes de Francia, pero todo eso se lo tienen que inventar porque tienen que seguir vendiendo la moto, ¿no? Pero sí que estaban ya. Sí. Claro, ¿de qué vas a vivir si de pronto dices, bueno, pues ya ha muerto Franco? vamos a... La idea era un movimiento político, pero a ver, es verdad que más puntualizado en el 59, cuando aparece supuestamente, ya que se reconoce, es verdad que todavía estábamos en la época dictatorial que existía hasta el 75, que es cuando fallece Franco, entonces se salta la democracia. Ya con la época de Franco ya habían atentado, ya le pasó a su mano derecha, al almirante. En el año 60 y pico empieza a haber atentado ya fuerte. Carrero Blanco, que fue Carrero Blanco uno de los más sonados, aparte de la... Pasa que la época más dura fue en la época de los años 80. Sí, 79, 80. Desde el 79 hasta el 90, 92, que además no sigue habiendo, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que al final se dieron cuenta y tal. No, de lo que se dieron cuenta es de que por mucho que mataran, no iban a conseguir nada. A mí me decían, si en algún momento determinado le hubieran dicho, oye, si matáis a 1000 más, conseguís la independencia, ETA hubiera matado a 1000 más. Lo que pasa es que en un momento determinado se dan cuenta que por mucho que maten, no van a conseguirlo. Y luego descubren que ya no se enfrentan a guardias civiles normales, sino que se están enfrentando al GAR. Y el GAR es otra cosa. El GAR es una gente muy, muy preparada y ya no es que tú llegues y le pegues tiros, sino que te van a responder pegando tiros y además más efectivo, porque son gente muy preparada para específica, eso. Se dedican se para encuentran eso. con un grupo que le estaba plantando grupo cara y no podían que con fue ellos. tremendo porque además tenían técnicas de guerrilla urbana, antiterrorista rural, tenían formación militar, formación policial. Actualmente el GAR, por donde vas, tiene una fama tremenda, Sí, ¿no? sí. A lo mejor no llega a llegar el grupo como este tan fuerte que le planta cara, seguirían haciendo... Claro, no. Por eso fue un salto cualitativo. Claro, ¿no? ahí es De donde pasar, de enfrentarte pues, a guardias civiles de capa, mostachos, sí, claro. que se imponían por la autoridad, por una autoridad moral. Oiga, es que es el guardia civil, ¿no? Claro. A que de buena primera se encuentran con unos tíos que es que no son guardias civiles, son expertos en antiterrorismo, ¿no? Sí, entran en ese ámbito. Menos mal que llegaron a aparecer. Sí. Y, sin embargo, tú fíjate una cosa. Esta novela era, en un artículo lo decían, la novela que era necesaria. Si tú ahora le preguntas a mucha gente joven qué era ETA, qué fueron los años de plomo, cuántos asesinatos hubo y tal, no lo saben. No, yo no. Entonces, si no lo saben, el problema es que llega alguien y hace un relato distinto, que es lo que nos está pasando. Y entonces, oye, ¿por qué se oponen a que Bildu... Oye, ¿conoces Bildu? ¿Sabes de dónde viene Bildu? Claro, no saben lo que es la historia y por eso es necesario
Llegar a todo el mundo llegar con a la todo realidad. esto, que haya podcast de estas cosas, Claro. ¿no? Sí. Donde los chaveas que ahora estos son los medios que utilizan Sí, para para informarse, llegar a todos. empiecen a saber. Es nuestra historia reciente. Sí, es Y la si no historia la reciente, ¿verdad? conocemos, la vamos Hay a que repetir. conocerla. Claro. Bueno, ya cada uno, pues, habrá gente pues, que tire más de un lado de otro. Es bueno No, saberlo. Cada uno Hombre, puede tener la eso opinión, es. pero siempre que sea Cono- basada conociendo en la verdad. conocimiento. Eso es. En la verdad, no es lo que te van diciendo Eso y es. tú, En pues la verdad, tú créate tu verdad, porque verdad hay mucha, pero por lo menos que digas, oiga, mire usted, yo he llegado a esta conclusión porque primero he tenido todo este conocimiento y Claro. no porque me haya llegado alguien. y me lo haya eso, dicho. la información Eso es. Una correcta. información verá. Lo que Y decías luego tú, tú la que tomas como... los jóvenes no conocen. ETA, más de 850 víctimas asesinadas. Yo de pequeña recuerdo mucho miedo, mucho terror, Sí. recuerdo de Sí, ir lo al que pasa colegio. es que bueno, nosotros lo Eso. vivíamos, ya habías llegado incluso a normalizarlo todos los días, estabas comiendo y ya salía en el Claro, telediario, han matado en tal sitio y tal. Incluso mirábamos para otro lado, e incluso al principio se decía, algo habrá hecho. Sí, Eso era sí, suele típico, ¿no? volverse muy... Y cuando empiezas a mirar lo que pasaron estas personas, que eran personas como tú y yo, como ahora yo puedo tener un hijo guardia civil o mi padre Claro. puede ser guardia civil, y empiezas a descubrir, a raíz de la novela ha habido mucha gente que me ha dicho, es que mi padre era guardia civil y estaba allí. Y lo Y sufrió, tú no vivió. sabes lo que pasamos. Entonces te das cuenta de que podíamos haber sido cualquiera. Es importante hablar de ello. Sí, sí, Porque mucho. siempre vamos a vivir cosas así y se olvidarán, ¿no? Hay que seguir. Ese es Bueno. el problema. La memoria histórica es muy corta. Por eso hay que Sí. hacer cosas como Juanma, estas. con todo lo que como hemos hablado y tanto este terror, ¿tú consideras que esta novela es un homenaje para esos hombres y esas mujeres que trabajaron y que estuvieron allí, esas personas que son a día de hoy, porque tenemos muy poca memoria, esas personas anónimas? Mira, Un homenaje tanto a la vamos sociedad a ver. como a Fuerza y Cuerpo de Seguridad, como a cualquier persona que haya estado por allí. ese era el objetivo. Por lo tanto, yo creo que sí, por lo menos era mi objetivo. Lo hemos conseguido. Cuando estuvimos presentando la novela en Ichaurrondo, allí había entre 90 a 100 personas. Y cuando estábamos hablando, no se escuchaba a nadie. Eran muchos guardias civiles que habían pasado por aquello. Cuando Paco empezó a hablar de su experiencia y de tal, aparte de a Paco, es la primera vez que yo le veo que se le quiebra la voz. Hubo un momento en que yo dije, se va a poner a llorar, porque es que tocó mucho sobre su hijo y sobre cómo vivió aquello. Y se veía mucha gente con los ojos vidriosos, que tú dices, joder, un tío con 60 años, ¿no? Y Que haya guardia civil curtido. y con los se haya ojos. roto de recordar y de hablar de Y cosas. hubo una pregunta que a mí me impactó mucho. De hecho, hay varias cosas que yo he introducido en mi nueva novela. Una de ellas fue esto, que alguien preguntó, ¿mereció la pena? Bueno, mereció la pena. Hubo gente que movía como diciendo no y otros que decían sí. Paco dijo que sí, que la lucha había merecido la pena, aunque los sacrificios y todo, porque habíamos llegado a este estado, ¿no? A estar como estamos ahora mismo. Y es algo que... Y luego hubo gente que nos dio las gracias por habernos acordado de aquello. Porque es verdad que lo hemos dejado, lo hemos olvidado y lo tiene. Y a raíz de aquello, por la mañana nos hicieron una visita. Ichaurrondo está a la parte antigua, que son unas casas como los pabellones militares. Sí. Que además te dicen, mira, aquí estaba la guardería donde llevaba a mi hijo y luego subí esta escalera y aquí teníamos la oficina. Habíamos tirado todos los tabiques y era la oficina de información, ¿no? Y luego en la casa aquella es donde yo vivía y al lado está la oficina. Que se ha olvidado, pero a ellos no se les ha olvidado. Bueno, al lado hicieron un edificio redondo que tiene varias zonas subterráneas y nos estuvieron enseñando todo. Y cuando llegamos a información nos dejaron entrar porque íbamos con Paco. Paco en Ichaurrondo es conocidísimo. Paco es la persona que eso es, Francisco. Es el coautor. El coautor del libro. Porque es verdad que hablamos de Paco, en el libro pone Francisco, bueno, Sí. pero eso es que... Paco el que para mí dio la es que es idea. Paco, ¿no? Efectivamente. Y hablando con la gente de allí, hubo otra de las cosas que dijeron es, ganamos todas las batallas, pero hemos perdido la guerra, porque hemos perdido el relato.
Por eso. porque Porque ahora, ¿quién habla de esto? La otra parte. La otra parte habla. Lo que le interesa. lo que ellos quieren que llegue a la gente, Y claro, entonces, a la otra. Esta novela es un poco el contrapeso, es decir, vamos a hablar De la otra. de cómo lo vivieron. Los guardias Eso, civiles. ese homenaje a esa gente, tanto a la sociedad vasca, tanto a los familiares de estos guardias civiles, a esos guardias civiles, esos policías, esos militares que, por desgracia, asesinaron, a esos niños también, y a esta institución tan importante que es la Guardia Civil, como la pregunta que hiciste, ¿mereció la pena? Todo ese. Sí, mereció la pena. Sí, mereció la pena. Lo que pasa es que, bueno, supuso mucho sacrificio. Sí, en el libro Y- se describe ese sacrificio de los propios guardias bueno, civiles y el su problema familia. es si mereció la pena y si va a merecer la pena. Es decir, si Claro, volvemos a lo mismo, a lo largo si de la dejamos historia. que de nuevo pues nos ganen, entonces, ¿habrá merecido la pena? Pues para Que eso haberlo fue dejado ya. muy duro para lo poco que se está ahora hablando y No, esto, nada, no se claro, habla nada, Pero ¿no? De además verdad, cuando se ha habla es todo lo olvidado. contrario. Es Se como- habla para poner. Bueno, no sé si sabéis que hay en el País Vasco hay una ley que es de maltrato. Bueno, es algo así como de violencia policial. Entonces, por esa ley, ahora llega alguien que detuvo la policía o la Guardia Civil y dice, oiga, que a mí cuando me detuvieron me maltrataron. Ya ahí como tienen una protección. ¿Quién fue? Y dice fulanito. Y entonces fulanito, que es un guardia civil, un policía que hace 30 años estuvo allí, lo llaman y dicen, venga usted aquí. Lo ha maltratado. Usted tiene que ir a juicio. ¿Usted maltrató a este hombre y tal? Bueno, al final sale, no, mire usted, yo no lo demostré, es su palabra contra la mía, Sí. yo no lo maltraté, tiene un parte, no, vale. Pero esa persona, que era el bueno, tiene que ir y ponerse delante de un juez Claro. y defenderse. ¿Y sabéis para qué? Para que al final, aunque no salga que esta persona cometió eso de lo que se le acusa, a la persona que ha denunciado, el País Vasco, el gobierno del Vasco, le da un dinero. Ay, Amigo. pues, bueno. Porque, bueno, fue Víctima. maltratado. Sí, fue Claro, víctima. se le ¿Y entonces echará. qué pasa? Pues bueno, se han aprendido. Bueno, yo denuncio a uno que conocía y ya está. Y ahora. Te hace como el dolor, lo que te ha Entonces, causado. ese es el relato. Pues muy mal. Eso es lo que parece que se ha quedado. Ese es el recuerdo que ha habido de... Pues sí. Una pregunta. El libro, ¿cuántas ediciones han salido de la novela? ¿Cuántas? Sí, bueno, Que tengo... son ediciones y primero reimpresiones. Es decir, nosotros sacamos una primera edición que ha tenido creo que tres reimpresiones. Porque claro, vas sacando en la autoedición. Nosotros elegimos Círculo Rojo, que es donde yo había publicado anteriormente, porque es una editorial ya con un nivel bastante alto. Entonces, tú puedes decir, tiradas de 300. Fijaros que ahora mismo a pesar de que se dice que no se lee, se está escribiendo pues unos 300 libros se editan al mes. Sí. Eso significa que normalmente se ha hecho un estudio, lo hizo una editorial, que los libros venden unos 300 libros. 300 Entonces, libros. sí llega... ¿Qué Físico. pasa? Nosotros hicimos- ¿Hablamos en formato físico? En Formato físico, ¿no? En formato físico, 300 libros. Y ahí se pierden ya, ¿no? Nosotros hicimos la primera tirada de 300, luego hicimos otra de 300 y luego empezó a venderse muchísimo. Bueno, hicimos mira. uno de 500 y ya la siguiente de 500 hicimos unos cambios, unos fallos que habíamos detectado, porque esto siempre encuentras con que hay que alguna mejorar. cosita y tal. Se mejora y entonces cuando haces los cambios ya es edición. Entonces hicimos Vale. la segunda edición y ahora tenemos la primera reimpresión de la segunda edición. Tenemos pensado, porque la segunda, este último está prácticamente vendido, y como además vamos a hacer presentaciones en Madrid, Muy bien. yo no voy a ir, pero Paco va a ir a hacer las presentaciones a Madrid. Queremos hacer una nueva edición porque vamos a ampliarla con no es un capítulo, es algo Añadir. posterior donde se va a relatar ya no en forma de novela, sino qué fue aquello. Es decir, que fue los años de plomo, Contar un qué poco- pasó en Ichaurrondo, qué fue Broma Queso,
cómo se vivió aquello y entonces no sabemos qué forma darle, pero queremos hacerlo para que la gente comprenda, ¿no? Porque claro, todo el mundo no sabe. Que estén dentro del contexto, claro. ¿verdad? Que Claro, no, el contexto histórico. Que sepan un poco... histórico. Sí que es verdad que al final del libro tú marcas una bibliografía, marca unos sí, pero distintos... bueno, eso puedes leerlo, ya, puedes es verdad meterte que o no. efectivamente no viene en mucho material. No. Pero esto sería un poco, pues, como un resumen de, oiga, de lo que estamos hablando es de esto, pero ya un poco histórico. Sí, que pues introduce un poco más. Y entonces saldrá, pues, una tercera edición ampliada. Muy bien. Que... Pues también me han dicho un pajarito que estás nominado para un premio. Cuéntame. Sí. Que eso porque Agosto está haciendo muy bien. La Círculo Rojo tiene algo que a mí me parece muy interesante. Es otra de las cosas que hace que la editorial sea una editorial mucho más potente. Da unos premios por categoría, tiene varias categorías. Tiene la categoría de poesía, novela romántica, cuento. Y tiene una que es la de historia e investigación. Novela histórica y de investigación. Entonces, hace creo que 2 semanas se pusieron en contacto conmigo para decirnos que estábamos nominados. Nominados es que somos finalistas en esa categoría. Hay 3. Y vosotros nominados. Y entonces uno es nuestro. Tenemos que irnos la semana que viene, el viernes de la semana que viene, estaremos en la gala de Círculo Rojo, donde ya, pues como los Oscars, ¿no? Y, qué bien, seguro que... Estás nominado y puedes salir el premio. De aquí te mandamos mucha suerte. Hombre, si consiguiéramos el premio, seguro pues, que sí. Es un cambio cualitativo también, porque ya es un reconocimiento, claro, ¿no? Te reconocen un buen... Reconocernos el que, oye, no escribimos tan mal. Claro, oye, que habéis llamado la atención Hasta ahora de todo. Mal, hemos escrito, pero no hemos escrito tan mal. Y entonces sería, de todas formas, el ser finalista para nosotros ya es un premio tremendo, porque ten en cuenta que en esta editorial, a lo largo del año se editan muchísimas novelas. Y llegar vosotros a ser nominados ya es un premio gigante. De hecho, ya fue, yo recuerdo que Paco había hecho una entrevista en Tele13, que me dijo, oye, mira, me han llamado de Tele13, Madrid, tal, joder, Paco, qué bien, tal. Bueno, eso lo ve mucha gente, Tele13, claro, no sé, Paco, eso. Bueno. El caso es que Paco hace la entrevista, además, desde mi punto de vista, fue una entrevista muy buena, y el lunes siguiente me llaman de Círculo Histórico para decirme, oye, ¿qué habéis hecho? Hola. Digo, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué? Y dice, de percusión. Llevamos toda la mañana llamándonos librerías, pidiéndonos libros. No hemos quedado sin libro, ¿qué hacemos? Entonces, pues ya hablé con Paco y digo, oye, vamos a lanzar otro. Y le mandamos y dijimos 500 ejemplares. Pero además, tú fíjate, normalmente te tardan 15 a 20 días. Sí. Nos tardaron una semana en hacerlo. Uy, qué rapidito. Porque le interesaba. Claro. Pero además se quedan ellos con solo con 50 ejemplares para venta directa. Y le dijimos, pero os tenéis que quedar con más, porque nosotros aquí no vendemos. Nosotros vendemos cuando vamos a hacer alguna... Paco es verdad que vende un chorro todos los días porque hay gente que va a la comandancia, oye, dame tal, oye, que me voy a llevar. Pero no lo mismo. Entonces nos dijeron, nos quedamos con 150. Con 150. Vale, estupendo. Sale el libro. Me llaman y me dicen, oye, mira, nos vamos a quedar con 200. Vale. Acabáis subiendo la cantidad. Sí. Porque... A los 3 días, que no nos lo habían mandado todavía, porque además no nos lo mandan aquí, nos lo mandan a Málaga, aquí no lo pueden mandar, me llaman y me dicen, oye, ¿os importa mandarnos los libros que os hemos mandado? Y digo, no, si no nos lo habéis mandado. Y dice, que lo tenemos todavía aquí. Y digo, sí. Dice, pues nos los quedamos todos. Ya está. Porque habían tenido pedidos de 500 ejemplares. Y todo a raíz de la entrevista de Canal 13, para que tú veas una cosa simple. Habíamos salido también en varios medios de comunicación y tal, entonces... Y luego está el boca a boca. El boca a boca hace muchísimo. Sí, hombre. Entre los lectores, ¿verdad? Que se van moviendo, esas pequeñas librerías de barrio, esas librerías. Oye, mira, tal, y al final, ¿qué me recomienda? ¿Qué tal? Mira, en Insaurrondo hicimos la presentación, terminaríamos sobre las 8:30, 9, y después hubo una copa. Terminamos la copa y después de la copa había un bar cerca y dijeron, oye, vámonos a tomarnos una cerveza y tal. Joder, macho. Y nosotros al día siguiente nos teníamos que levantar a las 7 de la mañana para volvernos. Bueno, venga, pues estuvimos allí y nos fuimos. La gente siguió. Uno de los que siguió, que yo no sé a qué hora se acostaría, al día siguiente a las 7 estaba en la cafetería. Era muy amigo de Paco. Y va y le dice, Paco,
eres un C. Me has tenido hasta las 3 de la mañana leyendo la novela. Oh, se enganchó en una noche. Ya la he acabado. Yo dije, madre mía. Y dice, pero te voy a poner un pero. El que no haya vivido lo que vivimos nosotros no va a cazar, no sé si va a ser capaz de cazar, de comprender todo lo que decía en la Esa novela. esencia, ¿no? La Ese- esencia de... Sentir lo que decíamos al principio del libro, cómo lo Es que no, sentís. yo cuando estuve allí me decía, mira, por aquí pasaban los misiles, donde aquí jugaban nuestros niños Qué a fútbol, fuerte y eso. pasaban los Bueno, ahora misiles estamos con las viviendo. Sí. no sé cómo se llama, En- jocate en- o algo así, las tuberías esas que hacían que eran Que en para lanzar España hayan misiles. sentido eso. Sí, sí, Eso. ¿eh? Dice, por aquí teníamos que meternos por la autovía con los coches corriendo porque sabíamos que si Ay, entrábamos por ahí pobre. nos podían haber puesto un explosivo. O sea, eso era a diario, todos los días cuando te ibas a Esa montar en el presión coche que tenías vivían, que bajar, mirar. Que no con tuviese una bomba disimulo debajo de que del no te coche. hubieran Sí, puesto sí. una bomba. Esa medida de autoprotección, de Oh. agacharte y mirar debajo del coche, de ahí de hecho muchas Si veces... te ibas a comer a algún sitio tenías que ponerte con la silla pegada a la pared y mirando a la entrada por si entraban unos tíos a pegarte un tiro en la nuca. Porque no es que hubiera una guerra. Claro. Muchas veces he dicho, esto fue una guerra. No, una guerra es tú contra mí y cada Tú uno con decías su que un arma. coche No, tú bomba- llegabas por detrás y me pegabas un tiro. Mm. O un coche bomba que al final tiraban un barrio entero y Efectivamente. moría gente que no tenía nada que En ver con eso. Zaragoza, en Sí, la sí, escuela, sí. La casa cuartel. Claro, Casa que Corte moría- de Zaragoza murieron 11 civiles, víctimas. O en la calle, yo- muchísimos. 11 víctimas, Recuerdo. murieron 9 niños. Que no tenían Que era- culpa, no claro, tenían era nada. muy Sí, duro. por Al eso final ahora ninguno tenía sale Era muy culpa, duro. diciendo este de Bildu, sale diciendo que no tiene justificación la muerte de los niños en Gaza. Y tú dices, es verdad, pero que lo digas tú. Claro, ellos han vivido Que lo algo digas que tú, han hecho. Sí. que eres el que firmabas o decías, hay que poner la bomba en tal sitio porque eso- y no te importaba que murieran niños, hombre, pues es el relato. Sí, Claro, es el relato. que no viene, no es el más. No, que lo diga otra indicado. persona, vamos, Claro, cual- pero el que más lo digamos indicado que lo nosotros han- es que es cierto. Es decir, oiga, mire usted, no hay No, derecho a que no, estén no. muriendo estos Y niños. ahora que- Pero tú no lo digas porque tú eras el que matabas niños sin que te importara. Claro, no el más. Eso, El más adecuado en el ese adecuado aspecto. decirlo, pero bueno, al final siempre. Este podcast está siendo polémico, ¿eh? No un pasa poco, nada. no pasa nada. Esto Aquí, es la libertad esencia de expresión, nuestro. ¿no? Artículo 20 de la Constitución, libertad de expresión, que Claro, no era, pero libertad de bueno, que información. me estoy escuchando hablar y estoy sintiendo. Da un gusto, Claro, da un da gusto, gusto ¿eh? hablar y sentir esa época como la habéis vivido, incluso ahora. Yo no la he vivido. No tú, pero Yo no la he sí- vivido. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando recuerdas. empecé a coger información, lo mismo que me ha pasado con este último que todavía no ha salido, es tremendo, ¿no? Porque el último, si hablamos un poco del último, no me importa, ha sido más duro incluso que este. Relatarlo. Antes de... Juanma, vamos a dar un giro. Antes de que nos hables del último libro, yo tengo una sesión aquí. Juni, tú lo sabes de haber visto algún podcast mío. Yo tengo una sección aquí. Esa es tu parte. En lo Si que esa no toca, puedo yo no ni. pasa Ya en nada. micrófono, no. Entonces, Ya sabes cuál es, ¿no? Sí, una batalla de Sí, sí, chistes sí. malos, De Juanma. Yo chistes supongo malos. que te habrás preparado chistes malos. no hace falta. Todos los chistes contados por mí son malos. Yo no tengo. Sí. No, a ver, los libros son buenos. Hombre, no sé. si se escribe así de Pero bien. son tristes. No sé si te has dado cuenta, pero todas mis novelas, el que lea todas mis novelas, De ti. incluido la última, se dará cuenta que al final te quedas con un sabor Amargo. agrio, amargo, de decir, De pena, "Hostias, de duro todo. gente, el final, la anterior novela empieza con una persona que va por Oviedo, una persona mayor, que se va, se toma un café, vuelve a su casa y muere solo. En la tele. Y era uno de los héroes de la defensa, el último que quedaba Muere de la solo. defensa de la fábrica de harina. Entonces tú, al final, es eso, es decir, porque además es verdad, es decir, hay una persona, Fresno, Guardia Civil, teniente de la Guardia Civil, que fue un héroe. A la gente de allí no se le dio la medalla de la laureada porque se rindieron. Claro, se rindieron porque es que ya no podían hacer más. Pero fueron de los pocos que salieron con vida y les dejaron venirse con el triconio puesto y con las pistolas. ¿Vale? Pero alguien en Madrid, en una oficina, decidió que como se habían rendido, no merecían tener la laureada. Este hombre, que es un héroe, llega a la guerra civil, está en Asturias y llega el bando de Franco. Y al jefe de la comandancia le dice, ¿tú estás con nosotros o con ellos? Y él le dice, yo estoy con el gobierno. Lo matan.
al teniente se lo llevan con otro más y nunca más se supo de ellos. Con lo cual, supuestamente lo fusilaron, lo matarían y tal. Son cosas que tú... Por eso es el amargo. Es decir, una persona que en teoría que tendría que haber sido alguien a que le aplaudiéramos. Claro. Sí. Pero fíjate, hay una anécdota que lo contaba mi abuelo. Mi abuelo era de Zaragoza. Y mi abuelo le contó a mi padre, y mi padre nos lo contaba a nosotros, que mi abuelo iba un día por una acera, y estaba en la Plaza de Toros de Zaragoza, y por la acera de la Plaza de Toros iba un hombre mayor con su bastón, y de pronto se abrieron las puertas de la plaza y sacaron a hombro a un torero. Y todo el mundo toreando, tal. El hombre se echó a un lado y pasó, ¿no? Ese hombre era Ramón y Cajal. El científico. Claro, una persona... Ramón y Cajal, descubridor de la neurona, un tío premio Nobel. Nadie mi abuelo, porque había salido en los periódicos y dijo, anda, si este hombre es Ramón y Cajal. Eso es España, es decir, al torero lo llevamos y al que nos está dando científico, una persona pues que ha dado eso es lo que yo tanto. intento transmitir con mis novelas, que al final... Es que son cosas que sí pasan. Es tocar eso, lo que hemos hablado antes, el sentimiento de rabia que te da el libro, llegar a ese punto. De impotencia, de ¿por rabia, qué tiene que ser así? Bueno, ¿Y por qué tenemos que seguir tropezando en la misma piedra? Pues siempre lo dice, el futbolista y el médico nunca... Dice, ¿por qué el futbolista tiene tanto dinero, gana tanto y un médico que salva vidas no lo tiene? El día que nadie vaya a una universidad para ser médico. Ya, porque al final... Y todo el mundo quiera ser... Eso, lo que hablamos. Cosa. En fin, bueno, pero cuéntame ese chiste malo. Chiste malo, vamos a ver. La batalla de chistes malos. Bueno, batalla no, uno contra otro y ya está, yo no cuento más. Batalla de chistes malos aquí. No, yo no tengo ninguno. ¡Pam! Sí, si gano yo, lo editas esto, cortas lo mío y entonces ganas tú siempre. No, tampoco, no hay que manipular. Una cosa es editar y otra cosa es manipular. A ver tus chistes malos porque... Venga. Vamos, ¿está Juanma preparado? Yo estoy preparado siempre. Round one, fight. Pues como Vamos Goku, a ver como lo que sale sí, pero el inglés que tiene ya es malo de por sí. Igual, hablo español y regolinchi. Venga, va. Empieza la batalla yo en medio por si... De jueza. Eso. ¿Cuál es el animal más antiguo? Es malísimo este. Yo sé cuál es el último, el delfín. No. Es malo, ¿eh? Es malo, ¿eh? El más antiguo es la cebra. Porque está en blanco y negro. Qué malo, ¿eh? No te voy a superar. Vamos. Dice, no tiene gracia. Dice, oye, ¿tú a qué te dedicas? Dice, yo soy traficante de órganos. Dice, tío, no tienes corazón. Dice, no, pero me llegan el martes. Oye, ese es mejor que este. Tú estás en mi equipo. Pero yo he contado uno, no pienso contar ninguno más, ¿eh? Ya no me sé ninguno. Ah, pero ese está preparado. Él tiene ahí un repertorio largo. Sí, él tiene para que estemos aquí mañana. Creo que se puede escribir un libro de chistes malos. No, tanto como un libro no, pero espérate que voy a recopilar otro más. Aquí... No. Yo tengo un humor de esto, como dices inglés, que no me río con cualquier cosa. A mí me río de cosas que no tienen mucha gracia. De este hombre ¿Cuál es el colmo de Aladín? El colmo de Aladín. Son adivinanzas ya. No lo sé. Tener mal genio. Bueno, aquí se acaba este programa. Ya hemos llegado Siento al mucho final. Que este final haya sido peor, más duro que mis novelas. No tiene... Tiene gracia. Sí, tiene una gracia tremenda, vamos. Malo. Yo quiero que esto se acabe precisamente para reírme. Que tenga mal genio, porque Aladín le frotaba la... Sí. No, oye, si entenderlo, no ve que Aladín lo hemos entendido, ese es el problema. Que le frotaba y salía el genio, el azul este. Sí, pero con mal genio. Por eso tener un mal genio. Está bien. Bueno, sigue. A ver qué suelta. ¿Son muchos más para llorar? Sí, uno más. Venga, uno más. Uno. Tú tienes que darle ahora. No, ya terminamos con él. No me sé más, y además son muy buenos todos los míos. ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? Brócoli.
No me reviente los chistes. Ese es muy Qué conocido. malo es también, muy malo, muy malo. Mira, Bueno, me ha ¿Otro hecho- más? me ha no, hecho no, gracia. no, por favor, no, Me ha más hecho más no. gracia el Porque yo corazón. creo que a esta altura ya la gente ha cortado el podcast y Ya se ha está, ido. se han ido ya a del andar podcast. por la Con lo playa. bien que íbamos. Oye, tío, Bueno. con lo bien que íbamos. No, pero tiene su punto. Sí, sí. Tú en vez de ir conmigo. Pero es que yo voy con la realidad. Escúchame, deja es que alguno para el próximo podcast que hagamos, que ya me voy a preparar yo. Bueno, De chistes malos, ¿no? Malo, Por favor, podemos muy hablar malo. otra cosa, ¿no? No sé, algo con más humor, que no sean chistes malos. No sabe A ti sabe se te da ninguno. bien muchas cosas. Escúchame, si los chistes son buenos. Sí, El problema es que lo cuenta él. Lo cuenta él por mal. eso es chiste malo. Porque El de la cebra tiene está de mí. bien, el de, pero Claro. bueno, y el de corazón, pero los dos últimos no. Brócoli, eso tiene mucho. me habéis Bueno. reventado. Me habéis reventado esto. Bueno, vamos a volver de nuevo Con Juanma. con Juanma otra vez. Vamos a dejar mi locura aparte. Y antes me estabas contando, Juanma, que cuando hiciste la presentación allí en Incharrondo del libro, te vino una persona y te dijo, oye, mira, el libro se quedó hasta las tantas. ¿Has recibido feedback tú de los lectores? Además de este señor que se persona. ¿Cómo ha sí. sido el feedback? ¿Dónde ha sido? ¿Redes sociales? ¿Cuando dais charlas? Pues mira, normalmente es por WhatsApp. Por WhatsApp estamos recibiendo mucho. Luego, aparte, gente que te encuentras. Oye, que he leído tu libro, que mira, me he emocionado con esto y tal. Paco está recibiendo muchos WhatsApp porque, claro, Paco tiene muchos conocidos. Y Pero que más tienen cercano en ese ámbito. Tienen su número de teléfono y entonces la verdad es que, no sé, podría leerte algunos buscándolos porque tengo los WhatsApp que él me reenvía, Sí, hay personas pero que lo he tengo que leído. buscarlo y tal. Pero es verdad que el otro día lo hablaba yo con Paco y digo, joder, Paco, a ver si recibimos alguna mala crítica, porque es verdad que hasta ahora todo el mundo, pues, oye, me ha hecho revivir, os agradezco que hayáis puesto voz a lo que pasamos. Ese homenaje que hemos hablado antes. El libro me ha enganchado, el libro me lo he tenido que leer de un tirón porque es que Porque terminaba un engancha. capítulo y me quedaba que otra Así cosa que es, hemos es así. intentado. Que cuando acabe un capítulo te quedes Es con un ganas de libro seguir. que te atrapa. Sí, es así, es que termina un capítulo y dices, Y tú, bueno, quieres más. lee el título del capítulo y dices, ¿qué será? Sí, sí. Y vuelvo. Lo mismo que es muy gráfico, llega, es decir, es muy de que te estás Imagínate. imaginando la escena el esa tío de corriendo momento. por una calle lloviendo, cómo te metes en la cabina telefónica, cómo El chorro de sangre con la exactamente. lluvia. Te llega a Eso, introducir. la buena descripción, pero imagínate el que lo ha vivido en esa época y el que ha estado allí. Sí, ¿Sabes? sí. El que ha estado allí realmente. Horrible. Le manda. Es que tú fíjate, es la ida y la vuelta, es decir, a mí me lo cuentan. Y me lo cuentan así, ¿no? Me cuentan, hostia, macho, el descubrir que mi amigo estaba allí cuando yo llego, cuando escucho el teléfono y dicen, ha caído un compañero en tal calle, hostia, en tal calle tenía que estar, llego, el chorro de sangre que no pueda... Y tenía que hablar con la familia porque yo era el que tenía el número de teléfono. Qué duro tiene ¿no? que ser eso. Y entonces, eso es una historia que yo modifico un poco, Sí, pero la es idea de la así, novela. ¿no? Sí, Es para así. De escribirlo hecho, con esta una forma. persona tenía la maleta, porque el chaval que me habían matado había llegado hacía poco y lo conocía a este compañero. Y tiene la maleta del chaval y los padres vienen al cabo del tiempo y le tienen que dar la maleta con las pertenencias de su hijo, ¿no? Una historia Es una muy- segunda victimización, ¿no? Sí, es que la segunda victimización es que no se podía nivelar a. No. tu hijo. Eso era otra cosa que también ¿Por qué? A los muertos, hablamos ¿no? mucho. ¿Por qué? Es decir, ¿por No. qué? Porque No fuera había- había un montón de proetarras que estaban... A que no te dejaban acceder a No, lo vamos a mejor. ver. Normalmente esto se hacía, primero, en la iglesia apenas sí se hacía porque los curas, ¿Sí? la iglesia vasca estaba a favor de ETA. Con lo cual, Vale. prácticamente, No si te querían hacían velar a- algo era un responso rápido y fuera, ¿no? Sí, que no le daban. Segundo, se hacía pues, la delegación del gobierno, en algún sitio así, donde lo que se ponía era el féretro, se hacía un pequeño responso y rápidamente a meterlo en el coche fúnebre para llevárselo a su tierra, porque casi todos eran de fuera. Y encima tenían que salir a lo mejor por una puerta de la parte de atrás porque fuera había una manifestación proetarra que estaba diciendo Que fuera estaban los a favor. chapurras, fuera tal. Con lo cual imagínate para esa Imposible. familia lo que A eso era. súmale la autoprotección, porque si a un velatorio de un miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad van personas, ¿quién van ahí?
familiares Sí, y sí, compañeros de Claro, trabajo. hijos, Y- hermanos, y- que y- se y- corren Aparte, peligro. entonces, ¿qué pasa? Que si van y alguna 200, autoridad, ¿eh? efectivamente. Que iban pocas. Sí. Todo hay que Por lo decirlo, iban mismo. Se volvía pocas un porque por momento muy seguridad, tenso. por no quiero tampoco dejarme mucho ver por Eso allí, es. en fin. Que era complicado era ahí tremendo, velar era Se a un, tremendo. juntaba a tu muerto. todo un poco. Por eso lo de Miguel Ángel Blanco fue un antes y un después, ¿no? Bueno, una pregunta. La próxima, ¿dónde tiene el destino para la presentación del libro? ¿Dónde lo tenéis? ¿En qué ciudad? Pues en Madrid hay varios sitios. Sé que uno de ellos es en la Universidad Pompeu Fabra, que ya se interesó. Hay creo que es comandante de la Guardia Civil que da clase allí en criminología y que él leyó la novela y se puso en contacto con Paco para decirle, oye, me gustaría que lo presentara ahí y hablara ahí de aquello. La universidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues que yo estoy ya con las clases. Ya, sí, Paco vale. se jubila, con lo cual va a tener mucho tiempo. Que va Pero él se encarga porque él además te lo cuenta y te lo cuenta En desde primera la primera persona. persona y eso engancha muchísimo. Claro, ¿no? hombre. Sí. Además que eso que ya la juventud, a la universidad y todo, Claro, es maravilloso. Sí, esa cercanía. Sí. Esa Y cercanía. entonces sé que está ahí y luego tenía otro. Es que estuvimos hablando. Que tenéis presentaciones en varios puntos. Varias presentaciones. Esas por ahí, ¿no? Qué Y luego, bien, qué bueno, bien. pues las que Sí. vayan cayendo, porque es que de buena primera te llaman, oye, mira que nos interesaría que hicierais la presentación. Bueno, aquí, por ejemplo, lo habíamos presentado a la comandancia y un día nos llaman del Club Marítimo para decirnos que si podíamos hacer. Claro, ya no una presentación, pero era un evento. un coloquio donde se iba a hablar de la novela y tal. Pues tuvimos un coloquio Bien, bien. fantástico, Qué porque guay, además que la hagan gente cosas así. participó muchísimo. Sí, es de agradecer. Qué Oye, bien. y ya, bueno, antes ya no lo has dicho ya que estabas tú haciendo estás escribiendo más cositas, ¿no? Bueno, ¿Ya ¿Se puede decir algo o sí, está todavía...? Sí, se puede decir. se puede Secreto, decir. no es un secreto. A ver, hay una que ya está escrita que se llama El silencio es cómplice. Sí. El silencio es cómplice es una frase que Yogi, que fue una etarra, que mató la propia ETA, la mató porque ella dijo esto ya no tiene sentido, volvió de México, donde se había exiliado, acogiéndose a una ley de amnistía, y ella escribió una carta sabiendo que la iban a matar, diciendo que no la iba a matar el gobierno, que le iban a matar sus compañeros. Efectivamente. Y al final daba una frase que era el silencio es cómplice, en el sentido de que si el resto de la sociedad está callada, todos. Entonces, lo mismo, yo tenía varios títulos y de pronto leo esto y digo, bueno, esta novela es histórica, pero se basa menos en la historia y más en los personajes. Y también empieza siendo una cosa drama, y acaba otra. Y pena y dolor. Cuando todo empieza con cuando presentamos el libro aquí, el prologuista era otro de los personajes reales de la novela. Y cuando terminamos, en el turno de preguntas, una persona dijo, ¿nos podéis describir cómo era el ambiente en aquellos tiempos? Y el prologuista dijo, te lo voy a decir con 2 palabras. 27 minutos. Vaya. Pero hubo gente que hizo así, como diciendo, sé de lo que me está hablando, y los demás nos quedamos diciendo, ¿de qué me habla? ¿De qué se trata? Y dijo, 27 minutos es el tiempo que estuvo sonando el claxon, en el que acababan de matar a Antonio y a Hortensia, que ya os he hablado. Pareja de Cádiz. Mientras que nadie salía a socorrerlos. 27 minutos. Claro, aquello a mí me impactó. ¿Pero por qué sonaba el claxon? Porque al ametrallar hay 2 versiones. Una es que él cae sobre el volante y la otra versión, que parece que es la real, es que un proyectil se queda encajado y hace más contacto y entonces suena. 27 minutos a las 3 de la madrugada, sin que nadie apareciera. Qué fuerte. ¿Vale? Entonces yo empiezo a investigar aquello. Al principio iba a ser esa historia, pero me encuentro con que después de eso, 27 minutos, es cuando viene la historia dura, que es cómo todo eso repercutió en la familia. Y hay cosas durísimas. No quiero contar porque hay muchas cosas, pero te puedo decir que a día de hoy esa familia, que todavía sigue viva, todavía sigue teniendo... es un duelo inacabado. Y que nunca se va a poder... Un duelo inacabado donde los familiares han sufrido muchísimo, donde... bueno... Vamos a ver, el libro no ha salido porque lo he presentado a un premio
premio de Andalucía. Y entonces hasta final de año no sabré si sí o si no. Seguramente no. Sé que se han presentado más de 500 libros y que es un premio que tiene un nivel muy alto. Mira, A ver, ya estás nominado. Está también tantea por allí. Una vez que ya me digan no, entonces haré esto, sacaré en autoedición y yo ya lo he dado a leer a varias personas. Y no es por tirarme pegotes, pero que seguro que una persona me llamó y me dijo, entre el libro anterior, del que estamos hablando, y hay un cambio cualitativo. Es muy bueno. Bueno, entonces... Es un libro en el que lo que he pretendido es... ¿Acordáis de aquello que hablábamos de la empatía? Pues aquí ha sido tremendo. Pues muy aquí importante en estos los tiempos. Personajes, hay escenas, además son escenas a lo largo de todos estos años, desde que los matan en el 80. Hay escenas de dolor y de decir rabia, pero rabia. Tocar la fibra, de ¿no? decir, no puede ser. Fíjate cómo es que mi mujer me dijo, no puede acabar así el libro. Y entonces me ha obligado a hacer un capítulo... para darle un poquito de... Sí, un capítulo en el que se reescribe la historia. Sí. Y en el momento en el que el etarra va a disparar, ve los ojos de Hortensia y dice, no lo hacemos. Y se van. Nosotras las mujeres tenemos que tener un final feliz. No puede ser tan duro todo. Aquello no fue es duro, nada es duro. Nada, ¿no? Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, con esa última píldora que nos has dado, que nos va a dejar con ganas con la duda. Para aquellas personas que no conozcan el libro, Llueve sobre Ichorrondo, ¿lo puede encontrar dónde? ¿Lo podemos encontrar, Juanma, el libro? Pues mira, aquí concretamente? En Melilla la tiene la librería de Fran. ¿Sí? Y luego también la comandancia, si llegas a la comandancia y dices, oiga, mire, vengo a comprar un libro a Francisco Hermida. Sí. Lo reservan y a Paco no sé cuánto le quedan, porque es que de verdad es que se venden rápido. Se venden, pero de una forma. Qué bien. El otro día me decía, ha venido un tío de fuera y se ha llevado 5. Para regalar por ahí. 5. Hay un médico que también hace podcast, me parece que hace también, o escrito y tal, que le dijo que quería comprar para regalar a todos sus amigos estas Navidades. Ya, porque... Claro, nos dejó un poco como diciendo, bueno, ¿cuántos amigos tiene este hombre? No, porque es un médico muy famoso y tal, que andaluz, y que escribe columnas en un periódico. Y entonces le dijeron, oye, mira, el fulanito de tal ha dicho que cómo puede comprar el libro porque quiere comprar un libro para cada uno de sus amigos. Que vuelven a sentir la historia. Claro, lo tienen... ¿Online lo podemos buscar en algún sitio, alguna web? Creo, pues mira, no sé qué decirte, creo... ¿En Círculo Rojo la propia editorial? Círculo Rojo sí. Círculo Rojo, lo que no sé si te lo manda aquí a Melilla, te lo mandará. No, pero bueno, de cualquier la librería te lo piden. No, es muy fácil. En cualquier librería tú llegas y dices, vamos, es en Snap, en el Corte Inglés, Círculo Rojo distribuye ¿Cualquier librería? Y cualquier librería tú llegas y le dices, oye, quiero este libro, y lo único que va a hacer es decirte, espérate a que me llegue. Vale, son formas de tenerlo. Aquí en Melilla lo tenemos en la librería, la comandancia, o en la librería de Fran también, que la tenemos aquí en el centro. Fran, o en la comandancia, aquí en Melilla. En Melilla, y luego se puede pedir en cualquier tipo de librería, ya sea en cualquier punto de la en cualquier librería, y cualquier librería se pone en contacto con Círculo Rojo. Sí, ahí está el libro. Pues, Juanma, muchas gracias por prestarnos tu tiempo, por contarnos esta vivencia, que vale que no la hayas vivido, pero sí que ha estado contigo Francisco Hermida, Paco, y te ha contado y demostrarnos en un libro cómo vivía la gente porque vivimos en la sociedad española. A mí por la edad no me tocaba tanto, claro, es verdad, yo era muy niño todavía. He vivido los últimos coletazos de ETA, que es cuando yo era un poquito más consciente. Pero gracias por reflejar a esas personas anónimas, ese homenaje que le das tú a la sociedad vasca también, y a esos guardias civiles. Y en especial a esa espía, a la Madame Marie, que es la que ayuda ahí, arrima ese hombro, el motivo que sea, pero que arrima el hombro porque está harta también de ese mal. Sí. Muchas gracias. Dio un paso que mucha gente no se atrevió a dar, pero que tenían el mismo sentimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Y tú lo has visto reflejado en tu libro pero fíjate, yo, si no llegase, porque Paco un día me lanza, oye, tengo
te voy a contar una anécdota, porque él muchas veces de pronto te dice, él tiene anécdotas de estas que empieza Claro, y tú dices, te viene un flash para, y- tío, porque estoy por escribirla. Claro. Y cuando me habla de esto, si no llegase por eso, No llega nunca. nunca hubiéramos llegado a escribir esta novela. Eso es. Pues maravilloso. Por esas porque- casualidades. Eso es una serendipia, ¿no? Ujú. Y En que fin. siga haciéndolo. Pues mira, antes de despedirnos, ya que nos queda poco, os quería un detallito a Es que cada es uno. maravilloso, Carlos. Es que Esto- nos da entre los chistes cada uno. malos y los regalos. A ver. Esto lo que va nos- para ti, Juni. ¡Ostras! ¡Hola! Ya soy del grupo! Y para Juanma también. De azul. Aquí tiene otra. ¡Oh, qué chula! gorrita. Muchas gracias. Ya Tú eres ya parte vas de con la nosotros chalalería. a Ya eres- montarlo todo. Oye, que nos Ya, queda ya, súper bonita. esto- Gracias. Oye, esto es un club. Es un club, pero de Ay. todo de- Pues nada, eres el primero que tiene la gorrita junto a Muy bien. Juni. Tenemos los dos Para el somos. sol, para cuando vaya a cualquier sitio. Chulísima. O para Gracias, ponerla por ahí. Es un detalle muy bonito. ¿eh? Oh, qué- Sí. Bueno. Es que Candu es especial, es especial. Muy guay. Pues nada, con esta risa y con este buen recuerdo nos quedamos. Gracias de nuevo, Juanma. Gracias a ti también, Juni, por estar a ti, conmigo. a echando ti, una a mano. ti por siempre Y estar. nada, nos veremos para la próxima. Muy bien. Y ya sabéis, si queréis una como esto, tenéis que soportarlo un chiste Un malo. ratito. Un par de chistes, 2 o 3. par de chistes. Un par. Pero Lo merece la único, ¿eh? pena. Merece la Por pena. lo que tienes que pasar. El peaje. Muy Pues bien. muchas gracias a vosotros, de A verdad, ti. y cuando queráis. Y espero poder que hagamos otro donde yo ya os diga, pues sí, hemos ganado. Hemos ganado. Y otro Y vamos. donde os cuente la nueva novela. Perfecto. Tengo otra en proyecto que no tiene nada que ver, pero de esa no os voy a hablar hoy. Bueno, déjanos la intriga Pues y ya llegará el momento. Pues lo Pues dicho. gracias, Juanma. Muchas gracias de verdad Vosotros, de verdad. y nos vemos para la próxima. ¡Eh!